El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Muy buenos días a toda la audiencia de la Pedagógica Radio. Los saludamos en esta mañana fría bogotana. El equipo de trabajo de la Pedagógica Radio ha estado durante esta semana inaugurando sus actividades, poniéndolos a ustedes en sintonía con todos los contenidos de esta emisora universitaria. Ayer ya escuchábamos a los profesores, a los maestros de distintos programas que salen al aire. La otra semana tendremos toda la programación de la Pedagógica Radio ya en nuestra parrilla y todas las noticias y toda la información que generamos en esta emisora universitaria. Saludo al equipo de trabajo de esta emisora universitaria, el señor Mario Hernández, siempre en los controles. Muy buenos días. Enríquez. Mario Enríquez. Mario Hernández está por allá. Mario Hernández en sus oficios. es otro amigo. Pero Mario Enríquez, que viene acá a esta emisora universitaria, muchas gracias. Señor. Saludo de una vez a Yolanda Barrantes, que siempre está ahí atenta para hacer el debido arreglo a esta confusión. ¿Cómo está, Yolanda? Muy, muy bien, director. Cordial saludo para usted, para nuestros oyentes, para nuestro invitado, un gran invitado el día de hoy con un gran conocimiento sobre nuestro tema que hoy nos trae a esta mesa de trabajo y a este Calentando la Palabra. También está por acá Duan Cárdenas tomando las fotografías, los videos y todo lo que va a quedar referenciado en las redes sociales de esta emisora universitaria, porque como usted lo dice, nuestro invitado es de gran talla y merece toda nuestra atención y que ustedes también no solamente lo escuchen, sino que también lo vean. Entonces, antes de saludarlo, pues saludo también a Luis Osorio, que está con nosotros también en el trabajo periodístico de esta emisora universitaria, que está por ahí atrás. Y entonces saludamos a nuestro invitado del día de hoy, Yolanda. Sí, señor. Sí. Él es, Óscar Sí. Emilio Bustos, periodista de radio, de prensa, de televisión. Ha publicado 4 libros de crónica, cuento y poesía. Actualmente trabaja con una de las entidades que más amo en este país, con RTBC. Entonces, muy bienvenido a este espacio, su espacio, sus micrófonos para compartir toda esa información de este tema y de este programa que está cargado de mucha información. Pues muchísimas gracias, Yolanda. Estás muy correspondida con ese amor por RTBC. Allí también emitimos mucho, mucho amor a nuestra audiencia. Muy buenos días, Alejo, señor Enríquez, Duan, gracias por la colaboración y aquí estamos para servirles. Bueno, Óscar es un periodista de alto reconocimiento, tiene una trayectoria de muchos años en distintos medios de comunicación. Yo me acuerdo que por ahí en RCN alguna vez seguramente trabajó, pero también estuvo en Canal Capital en un programa bellísimo. Hagamos Memoria se llamaba eso, ¿cierto? Hagamos memoria. Por favor. Sí, claro. Siempre en la reportería, siempre en la crónica, siempre vinculado como al oficio periodístico de estar en la calle, ¿no? Que creo que es una cosa que en las escuelas de periodismo, yo no sé si eso ya se enseñe, teniendo en cuenta justamente que el internet, la inteligencia artificial ha generado nuevas prácticas en el periodismo, pero hace falta eso, ¿no? Ese trabajo del reportero que está allí buscando las historias, hablando con la gente, reconociendo también todo ese mundo que está por descubrir y que está por contar. ¿Cómo lo ve, Óscar, este tema del periodismo hoy y de la práctica de su oficio? El periodismo es eso, ¿no? Esencialmente es el periodista en la calle, es recogiendo testimonios, entrevistando a la gente, a los funcionarios para que respondan sobre las necesidades de la gente. Si no hay calle, no hay periodismo. Y además Óscar tiene una faceta muy interesante que está ligada también al periodismo, y es que es un escritor, ¿no? Es un poeta, ha escrito 4 obras distintas
Colombia Crónica, Crónicas de Guerras y Guerreros, Nostalgia de la Barriada y Suroriente. ¿Sí? Cuéntenos un poco de esta obra literaria que usted ha venido planteando y también de periodística, ¿no? Digamos, de escritura en términos de recoger, de sistematizar el trabajo periodístico que usted ha hecho. Sí, yo creo que el periodista debe ser polifacético y al tiempo que está en las calles, en los montes, en las zonas rurales, en las zonas urbanas recogiendo testimonios de la vida cotidiana de la gente, pues debe practicar otras formas de la expresión, ¿no? Que puede ser el poema, puede ser el cuento, la crónica, la novela. He explorado todos estos géneros y he tratado de publicar libros que les correspondan. Mi primer libro es Suroriente. Suroriente porque hemos vivido allá en esa esquinita suroriental de Bogotá, la localidad de San Cristóbal, toda la vida allí. Y desde allí pues uno genera una mirada no solo sobre la ciudad, sino sobre el país, ¿no? Allí hay grupos organizados, allí hay grupos de abuelos, de deportistas, de microempresarios. Es la dinámica de la sociedad que está presente. Y allí yo hice mis primeros pinitos periodísticos, que de alguna manera me han permitido sobrevivir en los medios, siempre con esta perspectiva de entrevistar a la gente, de contar las historias de la gente. Y lo que he dicho de buscar a los funcionarios solo para que respondan por las necesidades o por el maltrato o por la violencia institucional que acosa a la gente. Sí, el Suroriente es un punto de encuentro entre Oscar y yo, porque yo también soy del Suroriente. Yo soy de un proceso que se llama Loma Sur, con Antonio Martínez, que lo saludo, a veces nos escucha, no sé si hoy está conectado, pero el Toñito a veces se conecta a escuchar esta emisora universitaria, y yo creo que hoy, aprovechando que Oscar, él sabía que Oscar iba a estar acá en los micrófonos de la Pedagógica Radio, pero entonces tenemos una historia ahí cercana con la biblioteca Simón el Bolívar, el periódico El Tizón, las organizaciones sociales allá en San Cristóbal. Cuéntanos un poco de ese trabajo, pues de haber nacido en el Suroriente y de además construir también proceso comunitario, pero también este proceso del oficio del periodismo desde allá. Sí, muy temprano, en 1982, ya estamos vinculando a la gente en grupos de teatro. Yo inicialmente hice mucho teatro de sala, de calle. Fui un montador de zancos con mi familia, con mis hermanos, yendo detrás de los pasos de José Urrego, que es una figura emblemática de la cultura en el suroriente bogotano. Entonces, mucho teatro. Hicimos el grupo de teatro Puro Pueblo, el título de un libro de Jairo Aníbal Niño, y nos fuimos por el barrio y por las calles de la localidad y por las calles de la ciudad y por las calles del país presentando obras de teatro. Hicimos un montaje de El Montecalvo, del propio Jairo Aníbal Niño. Hicimos montaje de un cuento de un venezolano, Aquiles Nazoa, literatura infantil, pero hecho para la calle. Mucha acción, mucha gestión cultural en nuestro barrio, tratando de responder a las violencias que nos acosaban, ¿no? Las operaciones de limpieza social, los crímenes, las bandas enfrentadas, toda esa violencia que ha estado allí de un modo tan afincado, y nosotros respondiendo desde la cultura. Ahí hicimos la revista El Tizón, que llegó, todavía la estamos publicando cada vez que hay recursos, ya vamos en el número 10, pero en esas fechas hicimos 7 números semestralmente, y creo que esta revista es pionera, al lado de todos los esfuerzos que hizo Antonio Martínez, ya que usted lo nombró, y si nos está escuchando, pues un saludo para él y nosotros, y el Pepazo, programa de educación para adultos, tratando de cubrir esa localidad tan grande, que hoy tiene casi 500,000 habitantes, con acciones culturales, ¿no? Entonces, El Tizón es una revista de 40 páginas. Para 1983 eso es magia. Eso es hacer maravillas sin recursos. Ya le voy a contar cómo obteníamos los recursos para hacer la revista El Tizón. 40 páginas llenas de poesía, de cuento, de reportajes, de historias de los grupos, de historias de los fundadores de los barrios, perfiles. Mucha gente que nunca había sido visibilizada apareció en las páginas del Tizón. Y las historias de los barrios, que nos interesaba mucho
buscar a esos abuelos, a los gestores, a los músicos. Nos proponíamos conocer la localidad cuarta de San Cristóbal como la palma de nuestra mano y llegar hasta el último rincón buscando a los artistas, a los músicos, a los teatreros, a los danzarines, integrarlos en la organización que fundamos, la Promotora Cultural Sur Oriente, y en las páginas de la revista El Tizón. Un gran esfuerzo que no ha tenido parangón por la calidad de esa revista. No sé si usted ha tenido la ocasión de conocer esos ejemplares, 1000 números cada vez que íbamos a entregar directamente a las manos de los abuelos, de nuestros entrevistados por allá en los barrios de La Flora, de La Victoria, de La Gloria. Ellos nos daban la entrevista, hacíamos los reportajes e íbamos en una sesión pública comunitaria, en el salón comunal o en la casa de un vecino, a leer los textos con ellos. Entonces hay un periodismo realmente muy vivo en esa localidad en esos años. Bueno, Oscar, pues fascinante toda esta historia, todo este ejercicio periodístico que, como ya lo venías mencionando desde un comienzo, pues es una integralidad, ¿no? Y hoy, pues precisamente, tu visita a esta emisora tiene que ver con un tema que nos apasiona, ¿no? Mañana conmemoramos el Día Mundial de la Radio y pues la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación, la UNESCO, pues el tema de este año es: la inteligencia artificial es una herramienta, no una voz. ¿Qué opinas sobre el tema, Oscar? Sí, esto de la inteligencia artificial que está hoy en boca de todos. Sí, tenemos que aprovechar esas herramientas para enriquecer el proceso cultural de los barrios, de las comunidades, de lo alternativo, pero no depender de ellas, ¿no? Uh-huh. Antes que la inteligencia artificial debe estar la inteligencia humana, ¿no? Claro. Controlando todas esas herramientas tecnológicas que aparecen en nuestros celulares. Tenemos que ser muy hábiles en eso, o si no vamos a terminar repitiendo códigos, mensajes que no corresponden a lo que somos en la localidad y en el país. Uh-huh. Les auguro un programa lleno de lecciones de periodismo con Oscar Bustos y con Yolanda Barrantes, pero además un programa en el que vamos a hacer memoria, justamente memoria sonora, de cómo la radio se ha constituido en un fenómeno fundamental que ha acompañado los momentos más difíciles, pero también toda la historia del siglo XX y de esta parte del siglo XXI, de estas sociedades contemporáneas. Entonces, este capítulo de hoy de Calentando la Palabra se lo vamos a dedicar al Día Mundial de la Radio y la radio como fenómeno sociocultural. Escuchemos la piecita de contexto que preparó Yolanda Barrantes y continuamos en esta conversación con Oscar Emilio Bustos. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes. En el Día Mundial de la Radio celebramos esta fecha, que fue proclamada por la UNESCO en 2011 y adoptada oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012. Esta conmemoración busca reconocer el papel fundamental que ha tenido la radio como medio de comunicación, educación y cohesión social a lo largo de más de un siglo de historia. A pesar del auge de las nuevas tecnologías, la radio continúa siendo uno de los medios más confiables, accesibles y universales del mundo, capaz de llegar a comunidades remotas donde otras plataformas no tienen presencia. Diversas entidades internacionales destacan la importancia de la radio como herramienta de desarrollo y democracia. La UNESCO, organismo líder en la promoción de esta celebración, resalta que la radio sigue siendo el medio de mayor alcance a nivel global, especialmente en regiones rurales y en países en desarrollo. Según esta entidad, su bajo costo, facilidad de producción y capacidad de transmitir en múltiples idiomas la convierten en un instrumento clave para promover la libertad de expresión, el acceso a la información y la diversidad cultural. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas considera la radio un aliado estratégico en situaciones de emergencia. En desastres naturales, conflictos armados o crisis humanitarias, la radio ha sido el primer medio en restablecerse y el más confiable para difundir información vital.
La OMS también ha destacado su papel durante crisis sanitarias, como ocurrió en pandemia, cuando emisoras en todo el mundo se convirtieron en canales de educación para millones de personas, como en el caso de nuestra emisora, La Pedagógica Radio, que durante toda la pandemia continuó con la producción de sus programas institucionales de parrilla, con proyectos sonoros entre la Universidad Pedagógica Nacional y otras entidades del Estado, articulados con La Pedagógica Radio. Para entender la magnitud de este medio, es necesario remontarse a sus orígenes. La invención de la radio es el resultado del trabajo de varios científicos inventores: Heinrich Hertz, Guillermo Marconi y el ingeniero serbo-croata Nikola Tesla, a quien la Corte Suprema de Estados Unidos en 1943 reconoció como el verdadero inventor de la radio, aunque Guillermo Marconi se encargó de comercializar el sistema tecnológico base de la radio, fundamentado en las patentes de Tesla. A inicios del siglo XX se realizaron las primeras transmisiones en voz y música. En 1906 se llevaron a cabo las primeras emisiones radiales con contenido hablado y musical en Estados Unidos, lo que abrió el camino para la radio como medio de entretenimiento e información. Para la década de 1920, las emisoras comerciales ya comenzaban a surgir en diferentes países, consolidando la radio como un fenómeno global. La historia de la radio en Colombia comienza oficialmente el 5 de septiembre de 1929, durante el gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez, con la inauguración de la emisora estatal HJN, antecedente de lo que hoy es Radio Nacional de Colombia. Esta primera transmisión marcó el inicio de una profunda transformación cultural y comunicativa en el país. Poco tiempo después surgieron emisoras privadas que consolidaron la radio como un medio cercano a la vida cotidiana de los colombianos. En 1931 nació La Voz de Barranquilla y en posteriores décadas aparecieron grandes cadenas, las cuales jugaron un papel determinante en la construcción de la opinión pública, el periodismo informativo y el entretenimiento. También en Colombia, la radio ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de identidad cultural. Ha sido el vehículo principal para difundir géneros musicales como el vallenato, la cumbia y la música andina. Además, ha permitido que comunidades rurales y regiones apartadas tengan acceso a información relevante sobre educación, salud y desarrollo social. Esta es Sutatensa, Bogotá, HJCY. Otro aspecto destacado por organizaciones internacionales es la capacidad de adaptación de la radio frente a los cambios tecnológicos. Lejos de desaparecer, ha evolucionado hacia nuevas plataformas digitales. Hoy en día, las emisoras transmiten también por Internet, a través de aplicaciones móviles, en formatos como podcast, lo que amplía su alcance a audiencias jóvenes y globales. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, reconoce que la radio sigue siendo una herramienta esencial en la era digital por su versatilidad y capacidad de innovación. La radio, uno de los medios de comunicación más tradicionales y resilientes del mundo, está viviendo una nueva transformación gracias a la inteligencia artificial IA. Lejos de reemplazarla, la IA se ha convertido en una herramienta estratégica que potencia su alcance, eficiencia y capacidad creativa. Hoy, las emisoras utilizan sistemas inteligentes para automatizar programación, analizar audiencias en tiempo real, personalizar contenidos y optimizar pautas publicitarias. Esto permite comprender mejor los hábitos de los oyentes y ofrecer experiencias más segmentadas y atractivas. En el ámbito informativo, la IA apoya la redacción de boletines, la verificación de datos y la transcripción automática de entrevistas, agilizando los procesos en cabina y en salas de prensa. También ha facilitado la creación de voces sintéticas de alta calidad para contenidos específicos, podcast y servicios informativos automatizados. Además, los algoritmos de recomendaciones en plataformas digitales permiten que la radio trascienda la frecuencia tradicional y se posicione con fuerza en el entorno del streaming. Estás en modo calentando la palabra. Las reflexiones de Yolanda Barrantes con respecto a la historia de la radio, a su trayectoria, a su importancia
en la vida social, cultural y además estos desafíos que se nos presentan hoy en términos de la producción creativa de la radio. Pero chévere poder remontarnos a esas iniciales ideas y situaciones que nos llevaron a la radio, ¿sí? Entonces, Oscar, no sé cuál sea su recuerdo más remoto, esos primeros recuerdos que usted tenga de la radio. Tengo dos. Primero, el chico, yo nací en el 60, por ahí en el 66, 67, corriendo desde la escuela, donde salíamos a las 5 de la tarde, allá en Altamira, para ir a la casa a escuchar la serie de Calimán, el hombre increíble. Soy de esa generación. Imperdible. Y luego, cuando acababa Calimán, que totalmente transportados a esas aventuras, a esos lugares de ficción de ese aventurero y su colega Solín, pasábamos la radio a Todelar, creo que era, para escuchar Arandú, el príncipe de la selva. De la selva. Sí, señor. ¿Y qué me dice de la ley contra el AMPA? La ley contra el AMPA también. Es que yo, Claro. bueno, no es que yo tenga tanta edad, tengo alguna pero no tanta, pero mi papá llegaba muy puntual a la casa muy temprano. Creo que era la estrategia para que mi papá llegara muy juicioso a casa. Encendí el radio a escuchar Calimán, La Ley contra el AMPA y bueno, todas esas producciones sonoras que marcaron hitos en la historia de la radio. Claro, y el asombro de ver salir esas voces por un parlante, por una corneta, eso es increíble. ¿De dónde están? Y la inquietud del niño, ¿no? Sí. ¿Será que están ahí adentro? ¿Cómo se metieron allá? Sí, en ese espacio pequeño, aunque los radios en entonces pues tenían cierto tamaño. Uh-huh. Y lo relaciono también con mi padre, que era un excelente narrador de historias. Maravilloso. En los barrios, él era sastre, ponía su taller de sastrería, muchos, porque siempre vivimos como en inquilinatos por todo ese recorrido en los barrios del suroriente y de otras localidades de Bogotá, y él abriendo su taller de sastrería y contando historias. Un excelente narrador. Venía de la zona esmeraldífera, donde le habían matado 5 hermanos y primos en esa guerra por la gema verde, y contaba las historias de los crímenes de sus hermanos, cómo los mataron, cómo los llenaron de balas en tal cruce, con una precisión que yo me he propuesto de seguirle sus pasos, porque tenía una memoria formidable. Decía, el jueves 23 de abril de 1950 salió mi hermano y se encontró allá en el cruce de los vientos con los asesinos. Él estaba comiéndose un banano bocadillo. Y esa precisión y eso yo admirado. Ese nivel de detalle. Ese nivel de detalle tan impresionante, un narrador oral fabuloso. Y empezaba a atraer a los vecinos a escucharle las historias. Y luego le traían una cerveza y moje la palabra. Y el taller se llenaba de gente escuchándolo, mientras él iba planchando las prendas de vestir o cosiendo o haciendo una puntada, pero siempre contando historias. Oscar, ¿usted se acuerda quién hacía del pequeño Solín en Calimán? Ah, sí, era una actriz. Uh-huh. Era una mujer. Margarida Castro. Erika Krun. Erika Krun. Y la voz de Calimán era de... Gaspar Ospina. Bueno, pues escuchemos un fragmento de aquella época y transportémonos en el tiempo. El hombre increíble. Calimán enfrenta a la araña negra. Guión original Víctor Fox. Protagonista Gaspar Ospina como Calimán. En el papel de Solín, Luzmila Ruiz, interpretada originalmente por la destacada actriz colombiana Erika Krun. La actuación especial de la recordada primera figura nacional, Gilberto Puentes, como la araña negra. Y la participación de las mejores voces del elenco Todelar. Narración, Gonzalo Zuluaga. Producción sonora, Ernesto Ramírez Vanegas. Edición digital, Pablo Antonio Pinto. Dirección Nacional de Radio, Luis Guillermo Troya. En Todelar, un homenaje a la mejor producción dramatizada. Calimán, el hombre increíble. El hermoso transatlántico surca las verdes aguas de la bahía. La sirena ulula anunciando su llegada a Tánger, la ciudad exótica del misterio y la leyenda, la puerta de entrada a las tierras de Marruecos, un verde gigantesco y todavía inconquistable continente del África. Tánger, ciudad de contraste.
estas historias, las radionovelas, marcaron una época muy importante en las trayectorias culturales de nuestras comunidades, de nuestras maneras también de entender el mundo, eran que además se han retomado, ¿no? Últimamente han remasterizado esta obra de Calimán, han surgido incluso en la Radio Nacional de Colombia, han venido promoviendo la idea del radioteatro y de la radionovela como una forma de contar novedosa. Y además de eso, creo que, bueno, el recuerdo que yo tengo un poco con las radionovelas es esta idea de que la radio se escuchaba colectivamente. Es decir, el radio, nos sentábamos varios alrededor de la historia de Calimán, de estas historias, y escuchábamos, ¿no? En términos de las transformaciones que ha tenido la radio, tiene que ver con eso, ¿no? Con la idea de que ya no es un medio colectivo, ya no se escucha en colectivo, sino la radio es un medio íntimo y la gente lo está escuchando en sus audífonos mientras viaja en el Transmilenio, mientras va en su carro, mientras va, y siempre es ahí. Y creo que eso también ha hecho que los locutores también transformen la manera como han venido construyendo sus estilos para contar historias a partir de la radio, ¿no? Los locutores tal vez también hacen eso, ¿no? Como que hablan al oído a las personas. Sí. Han venido dedicándose a eso. Y eso definitivamente ha marcado también una subjetividad en términos de la manera como se produce la radio, pero también cómo se consume la radio. Creo que es muy importante esto, Oscar. No sé si, bueno, a partir de estos recuerdos, de esta mirada sobre lo radiofónico, el acercamiento a la radio, también tengas un acontecimiento de la historia del país que hayas escuchado por la radio y que te haya marcado. No, yo creo que mi vocación periodística se definió con Gaspar Ospina, Erika Krum, La Ley contra el AMPA y las historias de mi papá. Entonces yo desde muy temprano, en una edad preadolescente, ya me decidí por continuar el trabajo de la palabra bien dicha, bien escrita. Además tengo la fortuna de tener una madre poeta, declamadora todavía. Hoy tiene 96 años y está vivita y coleando. ¡Qué belleza! Y expresa con mucho garbo y mucha energía los poemas que les enseñaron los profesores en su vereda perdida por allá en el Peñón, Cundinamarca, hace tanto tiempo. Y no se le ha perdido una coma de poemas a la Virgen, a Santander, a Bolívar. Ese Parnaso colombiano, a través de la memoria de ella, está pero fundido allí como con hierro candente. Y eso nos crió a nosotros en la caricia de la palabra, de la musicalidad de sus poemas. Nos los hacía aprender para que ganáramos los concursos literarios en la escuela, y todos mis hermanos se lo saben, igual yo, y los ganábamos en realidad, hasta que fui definiendo esa vocación. Después, ya como periodista, me fijé en contar las historias estrictamente de la gente, de lo popular, ¿no? Así como yo las había escuchado allá de boca de mi padre en ese taller de sastrería. Yo quería contar grandes historias que tuvieran la posibilidad de ser narradas, historias crueles, duras, porque mi padre también narraba el asesinato de sus hermanos, la violencia esmeraldera, la violencia con V mayúscula. Se la sabía de memoria, cuál era la responsabilidad de Laureano Gómez, el monstruo que lo llamaban, de Rojas Pinilla, de los liberales. Se sabía de memoria los nombres de los ministros y contaba anécdotas, les ponía apodos, ¿no? El Chiquito Lleras, el Bocón Lleras Camargo. Era un hombre muy hábil para acercarnos la historia nacional. Eso definió mi vocación periodística. Por supuesto. Vamos a escuchar también un fragmento de la historia latinoamericana que se transmitió por la radio. Estás escuchando Calentando la Palabra por la Pedagógica Radio. Sí, ya compré
compañeros, compatriotas, esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general de Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Pásame el teléfono, magistrado. Un momento, por favor, un momento. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes. El 11 de septiembre de 1973, por la onda de Radio Magallanes, Salvador Allende, presidente de Chile en ese año, hace su último discurso antes de morir en la Casa de la Moneda, después de la toma de los militares en ese fatídico golpe de Estado que hace Augusto Pinochet al gobierno de Salvador Allende. Lo escuchamos por la radio, así como escuchamos también a Alfonso Reyes Echandía en 1986, suplicándole a Belisario Betancur que no metiera a los militares en el Palacio de Justicia. Óscar, la radio ha sido testigo de la historia de estos últimos, del siglo XX y de este siglo XXI. ¿Cómo ves ese papel de la radio y cómo has notado pues justamente el papel que cumple la radio en la construcción de estos discursos y de contarnos también parte de la historia? Sí, así es. La radio siempre ha estado ahí detrás de esos hechos de trascendencia mundial, colombianos, chilenos, siempre pendientes de la radio. Y vuelvo al recuerdo familiar. En la noche escuchando la radio porque mi padre temía que otros hermanos de él que habían quedado en la zona esmeraldífera, la familia de él tuvo que huir, hubieran caído también abatidos
en ese cruce de balas, ¿no? Porque se habían quedado allá varios hermanos de él, era una familia numerosa y sus hermanos menores estaban en esa guerra. Y siempre pendientes de que algo hubiera pasado con ellos, que los hubieran matado, que los hubieran asesinado, y siempre pendiente de esa voz que pudiera informar. Pero también de los episodios de la historia nacional, muy pendientes, casi que como una receta, ¿no? Casi como algo ritual mejor, algo ritual, estar ahí en la radio pendiente de cómo los periodistas, los locutores informaban sobre los hechos que sacudían de violencias al país, ¿no? A la nación. Bueno, volviendo a ese ejercicio periodístico de tantos años, ¿cuáles fueron, digamos, los hitos en tu vida profesional que te marcaron? Una entrevista o tener que contarle a la audiencia sobre un hecho que haya marcado profundamente y haya entristecido incluso el panorama nacional. Sí, lo tengo aquí en mi libro de crónicas, Colombia Crónica. Varios episodios en ese cubrimiento de ir a un lugar, independientemente de donde esté, en las selvas, en las llanuras, en los montes. Después de trabajar en la radio popular comunitaria, pues se dio la fortuna, realmente una fortuna, de llegar a los medios masivos de comunicación. Primero a Radio Santa Fe, y ya ahí, ya el director, que era Edgar Artunduaga, me envió a Tumaco, y a una isla cercana, que hoy se llama Francisco Pizarro. Antes se llamaba, creo que Solahonda. Y allí traje un reportaje que fue nominado muy temprano, en 1990, para mi vida periodística, al premio Simón Bolívar de periodismo. Entonces, allí está la mirada del periodista, una mirada de asombro, una mirada extraterrestre, como la pide también Martín Caparrós, mirando esas realidades y tratando de transcribirlas, esas realidades, en palabras sonoras, en reportajes de la radio. Me acuerdo de ese gran reportaje, ¿sí? De esa historia que traje de allá, que fue nominada a ese premio, pero así muchos otros. En esa década estaban asesinando en masa a los jóvenes de Ciudad Bolívar, de las periferias bogotanas. Radio Santa Fe no tenía ni siquiera un vehículo para enviarme como corresponsal a ir a cubrir semejantes informaciones, y yo me financiaba con los recursos de mi familia. Tome pa'l bus. Esos viajes por allá, a esas periferias, a contar esas historias. Llegaba antes que la policía. Llegaba a descubrir esos paisajes mortales de los crímenes de producto de las operaciones de limpieza social en esos barrios periféricos. Y claro, entrevistaba a los familiares, contaba las historias por teléfono, marcando, echando una moneda, saliendo al aire en directo, presentado por Edgar Artunduaga. Entonces, todo eso ha estado en mí. Por lo menos la sensibilidad no la he perdido, ¿no? Siempre busco esas historias y trato de contarlas con toda la viveza del caso, esquivando los formatos amarillistas. Pero una historia que me haya sacudido está aquí y se llama La otra emboscada en Miraflores. Estaba yo trabajando en Hora Cero, noticiero de la familia Samper, mientras gobernaba Samper, Ernesto Samper, y nos enviaron a un camarógrafo y a mí a cubrir la masacre que había cometido la guerrilla en un fortín policial, la sede de antinarcóticos de la policía en Miraflores. Y aquí está contado con pelos y señales toda esa aventura de 3 días que estuvimos allá, a riesgo de nuestra propia vida, claro, porque fuimos perseguidos por los militares desde un helicóptero, después de que habíamos entrevistado a los guerrilleros que traían a los secuestrados, los sobrevivientes de esa masacre, y los traían por el río Baupés. Es una historia novelesca en la literatura, cruel, terrible, pero contada aquí en mi crónica, La otra emboscada en Miraflores. El trabajo del reportero, del cronista, el que cuenta la historia muy a riesgo de su vida también, ¿no? Sí, claro, allí les cuento que aquí estoy vivo de milagro, porque nos echaron bala, porque querían que muriéramos ahogados en el río. No nos dispararon desde ese helicóptero a nuestros cuerpos, pero sí a la nave para averiarla y esperar que muriéramos ahogados, como el día anterior lo habían hecho con unos comerciantes de la zona, que así murieron. Entonces, en esta crónica está detallado, con pelos y señales, detallada esa aventura de unos periodistas en busca de la verdad, con todas las trampas que se dan en ese caso, porque íbamos con otros colegas de otros medios, y ya sabemos esos medios hegemónicos, a través de sus periodistas, a qué trampas acuden
cuando se trata de contar una chiva, poniendo en riesgo a todo el grupo. Todo eso está contado aquí en la crónica La otra emboscada en Miraflores. Del libro, ¿cómo se llama el Colombia libro? Crónica. Colombia Crónica. ¿Lo encontramos todavía? No, No. estoy a punto de reeditar mi libro. Se ha quedado en manos de mis estudiantes porque he estado como profesor en varias universidades, la Central, la Sergio Arboleda, la del Rosario, y es con ellos que yo trabajo estas crónicas, a veces previo a publicarlas. Fueron noticias de 1 minuto. Hora Cero me daba 1 minuto para contar una historia, a pesar de que había estado allá a todo riesgo 3 días y traía horas y horas de cassettes con testimonios. 1 minuto se convierte aquí en 35, 40 páginas contado con pelos y señales. Oscar, has planteado unos elementos éticos del periodismo que me parecen muy importantes, ¿no? Entonces, hablas tú, por ejemplo, de la necesidad de contar de manera distinta nuestros barrios, ¿sí? De hacerle frente a esos discursos de los medios hegemónicos frente a la manera como nos cuentan, como cuentan los barrios, como cuentan a los protagonistas de los barrios. Y seguramente también tuviste un acercamiento a la radio comunitaria, a la radio popular, a partir de todos estos ejercicios barriales allá en San Cristóbal. Quiero que nos cuentes un poco de eso, o sea, ¿qué piensas de la radio comunitaria? ¿Cuál es el lugar, cuál es el papel de la radio comunitaria, de la radio popular, de la radio que se hace en las casas, de la radio que se hace de manera clandestina también? En muchas épocas, mi experiencia particular tiene que ver con eso, ¿no? Con una radio comunitaria que no era legal en la época que las radios comunitarias en Bogotá no eran legales y que la hacíamos casi que escondidos allá en San Cristóbal, justamente con los compañeros de Voces Nuestras. Y tenía que ver justamente con eso, ¿no? Con la necesidad también de contarnos a nosotros mismos desde una perspectiva distinta y desde una perspectiva que pudiera reivindicar también el lugar de lo popular. ¿Cómo ves esto del ejercicio de la radio ahora en el ámbito de lo comunitario y de lo popular? La radio comunitaria siempre ha sido atacada, perseguida. Tengo en mi memoria muy fresco, como si hubiera ocurrido ayer, persecuciones, ¿no? De estar haciendo la radio así en una mesa con micrófonos como esta y tener que salir corriendo con los equipos para trasladarnos a otro barrio, a otro lugar, huyendo de detectives, policías que ya nos estaban preguntando en nuestra propia casa que quedaba por ahí cerca. Ya nos estaban preguntando y le habían echado mano, habían detenido a algunos periodistas en las emisoras de Centro Oriente. Fue como en el año 88, 90, por ahí, perseguidos totalmente y huyendo, ¿no? Y llegando a otro lugar y a seguir haciendo la radio, ¿no? Tratando de esquivar esas persecuciones. Y personas valientes, corajudas, la esposa del presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Alpes, allá en la Y, muy cerca de mi barrio, enfrentando a esos detectives que estaban en la puerta preguntándonos, enfrentándolos con coraje y mandándolos a su sitio, poniéndolos en su sitio, esa señora con un verbo y una energía muy, muy, muy de la clase popular, claro. Todo eso está en mi memoria. Ayudé a construir la emisora Vientos Estéreo, todavía está al aire. Sí, claro. Con Carlos Acero, con Hernando Urrutia. Esto ya hace como 30 y pico de años, ¿no? Y otros procesos comunitarios, otros de radio en el sur, en Tunjuelito, la actual Radio Sur. Radio Sur, también estuve durante los días de la pandemia allí impulsando esa emisora porque estaba desempleado de los medios masivos donde había estado. Entonces mi experiencia en la radio comunitaria es esencial, siempre buscando la verdad, que es lo esencial de los criterios, de los principios que han fundado nuestros Kapuczynski, García Márquez, ¿no? Solo que esto es traicionado por los medios hegemónicos. Y allá alguien de los barrios debe ser un criminal. Nosotros decimos, alguien de los barrios es un héroe, es un guerrero, es un líder, es un luchador, es un soñador, es un artista, y tratamos de mostrarlos en esas manifestaciones culturales. Bueno, ¿qué recuerda de la radio educativa, Oscar? Claro, muchas lecturas del brasilero, de los textos. ¿Recuérdame el nombre? Paulo Freire. Paulo Freire, sí, claro. Muchas lecturas de Paulo Freire. Sí. Muchas, ¿no? Viendo
eso, ¿no? Viendo la posibilidad práctica desde criterios gramscianos, ¿no? El periodista, el intelectual de barrio, muy, muy organizado con las organizaciones comunitarias del sector, muy en medio del entorno, construyendo las historias de esas organizaciones. Eso es lo que hacíamos a partir de las lecturas de Paulo Freire. Por allá en el año de 1947, aquí en Bogotá, a un sacerdote se le ocurrió crear un sistema educativo, ¿no? Que se llamó Radio Sutatensa, el padre José Joaquín Salcedo. Aquí tenemos también un breve recuerdo de ese momento radial tan importante en nuestro país. Esta emisora y Acción Cultural Popular presentan. Permítanos entonces entrar en sus hogares a través de estas ondas sonoras. Acción Cultural Popular y esta emisora presentan Las Cuentas del Hogar, un programa para su educación fundamental integral. Hay que estudiar y aprender, saber y practicar. Vivamos mejor. Un programa producido por Acción Cultural Popular para el servicio de los oyentes de esta emisora. Contabilidad agropecuaria. El legado de la radio educativa, que es Made in Colombia. Sí, señor. Para América Latina, ¿no? Radio Sutatensa empieza como un proyecto pequeñito del padrecito Salcedo y se va extendiendo, bueno, gracias a la Alianza para el Progreso, también hay que decirlo, ¿no? Digamos, hace parte del marco también de la Guerra Fría, que se fue instalando también en los sectores campesinos como una estrategia de dominación para los sectores rurales en América Latina. Pero gracias a la propuesta del padrecito Salcedo, esto va llegando a distintos rincones del país y se va extendiendo, incluso la onda de Radio Sutatensa alcanza a llegar hasta Centroamérica. Esos estudios que quedaban ahí por las Américas, donde eran antiguamente los estudios de Caracol también, tenían unos equipos maravillosos de una capacidad impresionante, justamente porque fueron impulsados por todo un proyecto de modernización en América Latina, pero que fue pionero. O sea, hay que reconocer a Radio Sutatensa el legado en términos de lo educativo. Y de esa condición de empezar a formar, tal vez gran parte de la inspiración de esta emisora universitaria que este año cumple 10 años tiene que ver también con los propósitos educativos que el padrecito Salcedo en su momento se planteó y que hoy todos los días los maestros y maestras tratan de poner en sus estrategias pedagógicas, en sus estrategias didácticas, el uso de la radio como una forma de llegar también con sus contenidos y con sus apuestas educativas a sus estudiantes. Vamos cerrando ya, calentando la palabra, Oscar, pero tal como lo auguramos al principio de este programa, dijimos, esto va a ser una clase de periodismo, va a ser una oportunidad para recordar esos momentos sonoros de la vida y de la historia nacional y de la historia de nosotros mismos. Quiero que nos compartas un apartado, un texto de tu obra que tenga que ver justamente con esta reflexión sobre la comunicación, sobre los medios, sobre la radio, sobre tu paso también en este largo oficio del periodismo, en términos también de la experiencia misma. Sí, gracias. Voy a leer un poema que está en mi libro Suroriente. Se llama Reality Show. Y este poema recuerdo que lo escribí una tarde que en el Noticiero Nacional me echó su directora, violentamente. Eso ocurre allá con mucha cotidianidad, ¿no? Por temas de censura.
por discusión de una propuesta, de un tema, ya no se aguantan, eso no, lo dicen firmemente y son capaces de acudir a la violencia física para evitar que salgan esos contenidos. Entonces, muy cargado salí a escribir este poema. Siempre esperando una visita importante, esta madre infame tiene todo limpio, los pisos, el salón, los comedores, y esconde la basura donde nadie la encuentre. Para la foto de familia, posa con sus mejores hijos, los que tengan la sonrisa más blanca, el cabello más sedoso, los tenis de moda. Con ellos se unta brillantina en el pelo y el cutis, y con talcos y menjurjes sonríen sin olores, esperando la visita del príncipe extranjero. Esta madre nunca posa con sus hijos con taras. La fealdad la asquea, la historia no la aguanta, el tiempo es rapidito y si alguien tiene jaqueca se la cura con píldoras. Ella tiene mala memoria, ni siquiera recuerda que un dictador la trajo cuando era jovencita y no tenía las mañas tan encantadoras que ahora demuestra. Ella es tan perversa que cuando sus hijos matan, los coge por el pelo, los sacude, los abofetea, no les permite que hablen y les toma otra foto para que escarmienten. Celestina y traidora, nunca cuenta por qué matan, sino que se solaza mostrando lagrimones y entrevista a sus víctimas. El rating la enloquece, por él cae al abismo y se lleva a unos cuantos que creen firmemente en ángeles enanos. Esta madre es tan ciega que a sabiendas de que existe, ignora el otro país, el que resplandece más allá de las pantallas, porque nunca ha entendido la extraña belleza que este país destila mientras sufre y construye su historia, que es a otro ritmo. La televisión es la madre perversa que no debe tener hijos, sino muñecos armables, más bien muñecas, con un gran surtido de sonrisas impuestas. Esta madre perversa un día se dará cuenta que aunque el rating marque 100 puntos, nadie estará viéndola porque los vecinos se fueron de fiesta. ¡Wow! ¡Qué maravilla, maestro! Muy bello. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar, por esa poesía, por ese sentir también. Desde ahí, el periodismo tiene que ver también con esto, ¿no? Con distintas formas de expresión y de dar cuenta de una realidad. Creo que la poesía está directamente conectada. Esa sensibilidad especial que, bueno, nos ha compartido Oscar Bustos el día de hoy acá. Se supone que el Día Mundial de la Radio, en esta ocasión, la UNESCO se la iba a dedicar al tema de se la va a dedicar al tema de la inteligencia artificial. Nosotros hemos optado por otras trayectorias en nuestra discusión el día de hoy, que me parece que además es muy importante, ¿no? Vale la pena volver a recoger cuál es el legado justamente de los procesos culturales que ha incentivado la radio, de la radio también como testigo de la historia de la humanidad en estos últimos 2 siglos, pero también la posibilidad de que la radio nos permita seguir construyendo estos diálogos con Oscar, con otros invitados, con la gente que de alguna manera también sigue conmoviéndose y dejándose acompañar. Que hay un fragmentico que había sacado también Yolanda de Diana Uribe, que sí, es tal vez uno de mis primeros recuerdos con la radio, en un programa que hacía por allá en la UN Radio, donde hablaba de la historia del siglo XX a partir del rock, y eso a mí me marcó la vida, así como Oscar tiene su punto de inflexión en el periodismo y en la radio, el mío tal vez es con Diana Uribe y ese programa que le dedicaba a la música para contar la historia del siglo XX. Con todas las discusiones históricas que uno puede tener con Diana Uribe, pero me parece que también hizo parte de esto. Y Diana Uribe en una serie podcast que le dedicó justamente a la historia de la radio, habla también de las características que tiene la radio. Dice, la radio es un medio de comunicación muy importante porque justamente los latinoamericanos particularmente somos ligados a la oralidad, a eso que hacía tu padre y que haces tú, ¿cierto? A que nos cuenten historias, a que nos echen el cuento. Y entonces la radio es un medio que acompaña, que sabe acompañar,
que le permite a uno hacer cosas mientras la escucha. Y eso creo que va a permitirnos mantenernos durante mucho tiempo haciendo cosas, Óscar. Muchísimas gracias por venir a Calentando la Palabra el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Hay muchas historias por contar y no se las vamos a dejar a la inteligencia artificial. Qué bueno. Bueno, gracias, pues, Yolanda. Gracias, con mucho gusto. Enríquez. Quería recordarle a los oyentes que en nuestra página radio.upn.edu.co se encuentran consignadas muchas historias que nosotros también hicimos en Radioteatro con nuestros semilleros de estudiantes, proyectos también de estudiantes, narraciones de joyas de la literatura infantil con maestras y semilleros de estudiantes. Bueno, van a encontrar una cantidad de cosas porque también nosotros a través de la Pedagógica Radio hemos hecho acopio de todas estas formas de contar a través de la radio. Sí, permítame contarle a Alejo y Yolanda que estoy a punto de publicar una novela, mi primera novela, que es sobre los medios de comunicación y toda mi experiencia. No es autobiográfica, pero al personaje que me inventé ahí le atribuyo todas las anécdotas que he vivido en esos medios infames que son los medios hegemónicos. Todos esos. He estado en casi todos y con experiencias muy duras después de 2 o 3 años de trabajar allí. Entonces, todo eso va a salir en mi novela que se llama Noticias del País de la Niebla y es la historia de un periodista que va en busca de un desaparecido y todo lo que le ocurre por esa búsqueda. Muchísimas gracias, Óscar. Nos despedimos de toda nuestra audiencia. Sigan conectados con la programación de la Pedagógica Radio y nos escuchamos todos los martes y los jueves a las 9 de la mañana en vivo, pero también en nuestra versión podcast en YouTube o en la iVoox. Un saludo para todos. La Pedagógica Radio, una década tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.